Hello, everybody. I hope you are doing fine today. This is the group number 3, and we're going to be presenting the topic of nurses. So the members of this group are Francesca Dominguez, me, Rosa Disney, and Michelle Mieses. Nursing. Profession that assumes responsibility for the continuous care of the sick, the injured, the disabled, and the dying. Nursing is also responsible for encouraging the health of individuals, families, and communities in medical and community settings. Nurses are actively involved in healthcare research, management, policy deliberations, and patient advocacy. Nursing is the largest, the most diverse, and one of the most respected of all the healthcare professions. There are more than 2.9 million registered nurses in the USA alone, and many more millions worldwide. Now I will translate it to Spanish. Enfermería. Profesión que asume la responsabilidad del cuidado continuo de los enfermos, heridos, discapacitados y moribundos. La enfermería también es responsable de fomentar la salud de las personas, las familias y las comunidades en entornos médicos y comunitarios. Las enfermeras participan activamente en la investigación, la gestión, las deliberaciones sobre política y la defensa de los pacientes en materia de atención de la salud. La enfermería es la más grande, la más diversa y una de las más respetadas de todas las profesiones del cuidado de la salud. Hay más de 2.9 millones de enfermeras registradas solo en Estados Unidos y muchos millones más en todo el mundo. Now, let's talk about the history of nursing. Although the origins of nursing predate the mid-19th century, the history of professional nursing traditionally begins with Florence Nightingale. The nursing of strangers, either in hospitals or in their homes, was not then seen as a respectable career for well-bred ladies, who, if they wished to nurse, were expected to do so only for sick families and intimate friends. In radical departure from these views, Nightingale believed that well-educated women, using scientific principles and informed education about healthy lifestyles, could dramatically improve the care of sick patients. Moreover, she believed that nursing provided an ideal independent calling full of intellectual and social freedom for women, who at the time had few other career options. Now I will translate it to Spanish. Aunque los orígenes de la enfermería son anteriores a mediados del siglo XIX, la historia de la enfermería profesional comienza tradicionalmente con Florence Nightingale. La enfermería de extraños, ya fuese en hospitales o en sus casas, no se veía en ese entonces como una carrera respetable para damas de buena educación, las cuales, si deseaban amamantar, se esperaba que lo hicieran solo para familiares enfermos y amigos íntimos. En una desviación radical de estos puntos de vista, Nightingale creía que las mujeres bien educadas, utilizando principios científicos y educación informada sobre estilos de vida saludables, podrían mejorar drásticamente la atención de los pacientes enfermos. Además, creía que la enfermería brindaba una vocación independiente ideal llena de libertad. Libertad intelectual y social para las mujeres que en ese momento tenían pocas opciones de carrera. In the 1854, Nightingale had the opportunity to test her belief during Britain's Crimean War.
Newspaper histories reporting that sick and wounded Russian soldiers nursed by religious orders fared much better than British soldiers, inflamed public opinion. In response, the British government asked Nightingale to take a small group of nurses to the military hospital at Scutari. Within days of their arrival, Nightingale and her nurses had reorganized the barracks hospital in accordance with the 19th century science. Walls were scrubbed for sanitation, windows opened for ventilation, nourishing food prepared and served, and medications and treatment efficiently administered. En Spanish, en el año 1854, Nightingale obtuvo la oportunidad de probar sus creencias durante la Guerra de Crimea en Gran Bretaña. Las historias de los periódicos que informaban que a los soldados rusos enfermos y heridos atendidos por órdenes religiosas les fue mucho mejor que a los soldados británicos que inflamaron la opinión pública. En respuesta, el gobierno británico le pidió a Nightingale que llevara un pequeño grupo de enfermeras al Hospital Militar de Scutari. A los pocos días de su llegada, Nightingale y sus enfermeras habían reorganizado el hospital del cuartel de acuerdo con la ciencia de aquel siglo. Se lavaron las paredes para el saneamiento, se abrieron las ventanas para la ventilación, se prepararon y sirvieron alimentos nutritivos y se administraron medicamentos y tratamientos de manera eficiente. Now let's continue. Nightingale's achievement overshadowed other ways to nurse the sick. For centuries, most nursing of the sick had taken place at home and had been responsibility of families, friends, and respected community members with reputations as effective healers. As urbanization and industrialization spread, those without families to care for them found themselves in hospitals where the quality of nursing care varied enormously. Some patients received excellent care. Women from religious nursing orders were particularly known for the quality of the nursing care they provided in the hospitals they established. Later, hospitals established their own training school for nurses. In exchange for lectures and clinical instructions, students provide the hospital with 2 or 3 years of skill-free nursing care. Los logros de Nightingale eclipsaron otras formas de cuidar a los enfermos. Durante siglos, la mayor parte del cuidado de los enfermos se había llevado a cabo en el hogar y había sido responsabilidad de los familiares, amigos y miembros respetados de la comunidad con reputación de curanderos efectivos. A medida que se extendieron tanto la urbanización como la industrialización, las personas sin familias que los cuidaran se encontraron en hospitales donde la calidad de la atención de la enfermería variaba enormemente. Algunos pacientes recibieron una atención excelente. Las mujeres de las órdenes religiosas de enfermería eran particularmente conocidas por la calidad de la atención de enfermería que brindaban en los hospitales que establecieron. Los hospitales posteriormente establecieron sus propias escuelas de formación para enfermeras a cambio de conferencias e instrucciones clínicas. Los estudiantes proporcionaron al hospital 2 o 3 años de atención gratuita de enfermería especializada. Still, nurses transform hospitals. In addition to the skilled, compassionate care they give to patients, they establish an orderly, routine, and systemized environment within which patients heal.
They administered increasingly complicated treatment and medication regimens. They maintained the accepted and infection control protocols that allowed more complex and invasive surgeries to proceed. In addition, they experimented with different models of nursing interventions that humanized increasingly technical and impersonal medical procedures. Aun así, las enfermeras transformaron los hospitales. Además de la atención calificada y compasiva que brindaban a los pacientes, establecieron un entorno ordenado, rutinario y sistematizado dentro del cual los pacientes sanaron. Administraron tratamientos y regímenes de medicación cada vez más complicados. Mantuvieron los protocolos asépticos y de control de infecciones que permitieron proceder a cirugías más complejas e invasivas. Además, experimentaron con diferentes modelos de intervenciones de enfermería que humanizaron procedimientos médicos cada vez más técnicos e impersonales. Other important changes in nursing occurred during the later half of the 20th century. The profession grew more diverse. For example, in the USA, the National Organization of Colored Graduate Nurses capitalized on the acute shortage of nurses during the World War II and successfully pushed for the desecration of both the Military Nursing Corps and the Nursing Association. Otros cambios importantes en la enfermería ocurrieron durante la segunda mitad del siglo XX. La profesión se volvió más diversa. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Organización Nacional de las Enfermeras Graduadas de Color aprovechó la grave escasez de enfermeras durante la Segunda Guerra Mundial e impulsó con éxito la eliminación de la segregación tanto del cuerpo militar de enfermería como de las asociaciones de enfermería. Nursing educational structure are also changed. Depends on hospital-based training schools declined, and those schools were replaced with collegiate programs either in community or technical college or in universities. In addition, more systematic and widespread programs of graduate education began to emerge. These programs prepare nurses not only for roles in management and education, but also for roles as clinical specialists and nurse practitioners. Nurses no longer had to seek doctoral degrees in fields other than nursing. En Spanish, la estructura educativa de enfermería también cambió. Se redujo la dependencia de las escuelas de capacitación en hospitales, y esas escuelas fueron reemplazadas por programas colegiados en colegios comunitarios o técnicos o en universidades. Además, comenzaron a surgir programas de educación de posgrado más sistemáticos y generalizados. Estos programas preparan a las enfermeras no solo para funciones de gestión y educación, sino también para funciones como especialistas clínicos y enfermeras practicantes. Las enfermeras ya no tenían que buscar títulos de doctorado en campos distintos de la enfermería. So now, my friends, we'll continue with the exposition. Hello, my name is Michelle. And the practice of nursing. Scope of nursing practice. According to the International Council of Nurses, ECN, the scope of nursing practice encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups, and communities, sick or well, and in all settings. National Nursing Association
further clarify the scope of nursing practice by establish particular practice standards and codes of ethics. National and state agencies also regulate the scope of nursing practice. Together, these bodies set for legal parameters and guidelines for the practice of nurses as clinicians, education, administrator, or researcher. La práctica de enfermería. El alcance de la práctica de enfermería. Según el Consejo Internacional de Enfermeras, la CIE, el alcance de la práctica de enfermería abarca la atención autónoma y colaborativa de personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos en todos los entornos. Las asociaciones nacionales de enfermería aclaran aún más el alcance de la práctica de enfermería mediante el establecimiento de normas de práctica y códigos de ética particulares. Las agencias nacionales y estatales también regulan el alcance de la práctica de enfermería. Juntos, estos organismos establecen parámetros y pautas legales para la práctica de las enfermeras como médicos, educadores, administradores o investigadores. Education for nursing practice. Nurses enter practice as generalists. They care for individuals and families of an age in homes, hospitals, schools, long-term care facilities, or patient clinic and medical office. Many countries require 3 to 4 years of education and the university level for generalist practice, although variation exists. For example, in the United States, nurses can enter generalist practice through a 2 years program in a community college or a 4-year program in a college or university. Preparation for specialization in nursing or advanced nursing practice usually occurs at the master level. A college or university degree in nursing is required for entrance to most master programs. These programs emphasize the assessment and management of illness, pharmacology, health education, and supervise practice in specialty fields, such as pediatric, mental health, women's health, community health, or geriatrics. Educación para la práctica de enfermería. Las enfermeras ingresan a la práctica como generalistas. Atienden a personas y familias de todas las edades en hogares, hospitales, escuelas, centros de atención a largo plazo, clínicas para pacientes ambulatorios y consultorios médicos. Muchos países requieren de 3 a 4 años de educación a nivel universitario para la práctica generalista, aunque existen variaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las enfermeras pueden ingresar a la práctica general a través de un programa de 2 años en un colegio comunitario o un programa de 4 años en un colegio o universidad. La preparación para la especialización en enfermería o la práctica avanzada de la medicina por lo general ocurre a nivel de maestría. Se requiere un título universitario en enfermería para ingresar a la mayoría de los programas de maestría.
Estos programas enfatizan la evaluación y manejo de enfermedades, farmacología, educación para la salud y práctica supervisada en los campos de especialidad como pediatría, salud mental, salud de la mujer, salud comunitaria o geriatría. Bien, hasta aquí fue mi participación. Hello, my name is Rosa Montilla. Form of general nursing practice. Hospital nursing practice. Hospital nursing in the period the most familiar of are forms of the nursing practice. Within hospital, however, there are many different types of the practices. Some nurse care for the patient with conditions such as diabetes or heart failure, while of the care for patients before, during, and after surgery, or in pediatric, psychiatric, or childbirth unit. Nurses work in the technologically subdicales critical care units, such as intensive care or cardiac unit. They work in emergency department, operating room, in recovery room, as well as outpatient clinic. The specialized care and the comfort they nurses provide the patient and the familiars are whose one part in their home. They are also responsible for the teaching individual and families wise the manage aliens or injured during recovery are on. Community air nursing practice. Community air nursing and public air nursing are the most common tools used by nurses was a practical focus on promoting and protecting the health of population. In many countries, ensuring the necessary air services are provided to the most vulnerable and disadvantaged health grow in critical to community air nursing practice. Today, home care nurses provide very sophisticated and complex care in the parent house. Mental health nursing practice. Mental health or psychiatric nursing practice focuses on the caring for those with emotional or related concerns. Nurses practice in hospital inpatient units for outpatient mental health clinic and work with individuals, groups, and families to meet the emotional need of the parent and families is struggling with illness or
physical injury, the care of children, pediatric nurses work to ensure they tied the normal developmental needs of children and families are met even as they work to their symptoms of serious illness or injury. These nurses are work to promote children's earthworm immunization programs, child abuse interventions, nutrition, physical activity and education, and health screening initiatives. Formas de práctica general de enfermería. Práctica de enfermería hospitalaria. La enfermería hospitalaria es quizás la más familiar de todas las formas de práctica de enfermería dentro de los hospitales. Sin embargo, hay muchos tipos diferentes de práctica. Algunas enfermeras atienden a pacientes con enfermedades como diabetes o insuficiencia cardíaca, mientras que otras cuidan a pacientes antes, después, durante y después de la cirugía o en unidades pediátricas, psiquiátricas o de parto. Las enfermeras trabajan en unidades de cuidados críticos tecnológicamente sofisticadas, como en unidades de cuidados intensivos o cardíacos. Trabajan en departamentos de emergencia, quirófanos y salas de recuperación, así como en clínicas ambulatorias. La atención especializada y la comodidad de las enfermeras brindan a los pacientes y a su familia solo una parte de trabajo. También son responsabilidades de enseñar a las personas y familias formas de manejar enfermedades o lecciones durante la recuperación en el hogar. Práctica de enfermería de salud comunitaria. La enfermería de salud comunitaria y la enfermería de la salud pública son los títulos más comunes utilizados por las enfermeras, cuyas prácticas se centran en promover y proteger la salud de las poblaciones. En muchos países, garantizar que los servicios de la salud necesarios se proporcionen a los grupos más vulnerables y desfavorables es fundamental para la práctica de la enfermería de la salud comunitaria. Hoy en día, las enfermeras de atención domiciliaria brindan atención muy sofisticadas y complejas en los hogares de los pacientes. Práctica de enfermería en la salud mental. La práctica de enfermería de salud mental o psiquiatría se concentra en el cuidado de aquellas con preocupaciones emocionales o relacionadas con el estrés. Las enfermeras practican en unidades de hospitalización, de hospitales o en clínicas de salud mental para pacientes ambulatorios y trabajan con individuos, grupos y familias para satisfacer las necesidades emocionales de los pacientes y de las familias que luchan con enfermedades o lesiones físicas. El cuidado de los niños. Las enfermeras pediátricas trabajan para garantizar que se satisfagan las necesidades normales de desarrollo de los niños y de las familias, incluso mientras trabajan para tratar los síntomas de enfermedades o lesiones graves. Estas enfermeras también trabajan para promover la salud de los niños a través de los programas de inmunización, intervenciones de abuso infantil, educación nutricional y de actividades físicas e iniciativas de atención de la salud. El cuidado de las mujeres.
El cuidado de las mujeres, especialmente de las mujeres de edad fértil y en edad fértil,